Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes quienes están conectados en este conversatorio virtual sobre migración y racismo en Chile. Queremos agradecer especialmente a María Emilia Tillú y a Ana Piquer por acompañarnos, por contribuir, por dar de su tiempo y de su experiencia, su sabiduría y sus puntos de vista tan valiosos en este conversatorio. Ya las vamos a presentar. Y nada, y la idea es justamente conversar sobre un tema que en un contexto de pandemia como en el que estamos y de nuestra sociedad chilena, y yo diría global, es muy relevante, tema que además yo soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y desde ahí también es una preocupación las migraciones, el racismo, la discriminación, lo que ha ocurrido en Estados Unidos recientemente, bueno, en otros países, en Europa, o sea, yo creo que es un tema muy, muy relevante. También el proyecto de ley que se está tramitando hace muchísimo tiempo en el Congreso, pero ahora está en una etapa final en el Senado, de todas esas cosas y más, y temas que la propia gente que se conecte pueda preguntar, comentar, y demos elaborando este diálogo. Pero primero, bueno, saludarlas, María Emilia, Ana, agradecerles nuevamente el que hayan aceptado esta invitación y ser parte de este conversatorio. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien también. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. A ver, bueno, Ana Piquer es representante de Amnistía Internacional en Chile. Cada una de ellas les voy a pedir después que puedan también contar brevemente sobre su quehacer profesional, público también. María Emilia Tillú es directora del proyecto Anillos, Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y el Acceso a los Derechos para la No Discriminación, académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y con vasta experiencia como académica, como investigadora en estos temas. Eso, si brevemente cada una quisiera, para quienes no lo, supongamos que hay gente conectada que no las ubica mucho, no las conoce, que pudieran contar de su quehacer, de sus quehaceres profesionales y preocupaciones. María Emilia, primero, después. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Soy profesora de la Universidad de Chile, soy socióloga. Hace bastantes años, ya desde los 90, que estamos, digo yo, investigando, no soy sola, somos equipos, afortunadamente, sobre la llegada de migrantes a Chile desde los 90 hacia adelante. Y después un poco hicimos un giro hacia lo que ocurría con la reacción, ¿no?, de la sociedad chilena frente a la llegada de, voy a decir, nuestros hermanos de América Latina y de América Central. Me parece que es bueno comenzar por ahí, ¿no? Y esa reacción a veces tan violenta contra sus presencias, sus comunidades, sus niños, sus niñas. En eso investigamos, hay varios proyectos, uno de estos es lo que, digamos, sobre lo que yo voy a hablar más hoy día, pero también coordino la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Perfecto. Ana Piquer, también, como pensando en gente que no conoce, difícil, pero por ahí hay gente que no conoce, que no sabe qué es Amnistía, a qué se dedica Amnistía, y particularmente en Chile, tu labor, pudieras contarnos. Sí. Claro, bueno, yo soy la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, abogada de profesión de origen, pero a estas alturas haciendo de todo. Amnistía Internacional es una organización con presencia global, estamos en prácticamente todos los países del mundo, y que más que una organización, de hecho, nos definimos como un movimiento, en el sentido de que lo que buscamos es movilizar a personas para visibilizar las violaciones de derechos humanos y generar presión para exigir que se detengan. Nosotros trabajamos fundamentalmente desde la denuncia, la denuncia pública, la visibilización, la incidencia, cosa de ir generando una presión pública y desde la lógica de que cuando las violaciones de derechos humanos quedan invisibles, es más probable aún que se sigan reproduciendo. Y desde esa entrada
es que ya desde hace bastante tiempo que venimos trabajando tanto el tema de discriminación en general, de hecho en su momento estuvimos también empujando por la ley antidiscriminación que está vigente, ahora estamos también con una campaña para reformar la que tenemos, y por otro lado toda la temática de migraciones, que siempre hemos también tenido la entrada desde la ley, de que la ley de migraciones en Chile que tenemos vigente no es para nada suficiente desde una perspectiva de derechos de las personas migrantes, y empujando por una reforma que lamentablemente lo que nosotros habríamos esperado no se parece en nada a lo que se está reformando hoy día. Entonces, hemos estado al menos desde esos dos flancos trabajando hace bastante tiempo, y también con un trabajo de educación en derechos humanos, que también es otro de nuestras como líneas de acción permanentes. Perfecto. Muy bien, creo que hechas las presentaciones, vamos directamente al grano. Mira, hay gente que está conectada desde Suecia a Marga Marga, que es la región. Yo estoy acá en Valparaíso y así diverso estos espacios virtuales en tiempos de pandemia. María Emilia, un poquito, a partir de tus investigaciones, a partir de tu trabajo académico, pero también conectado con lo que se está viviendo hoy día en Chile y en el mundo, ¿qué reflexión, así dejando una pregunta abierta, qué énfasis quisieras exponer, qué reflexiones quisieras poner sobre la mesa para ya entrar en el tema del conversatorio, que es migración y racismo? Sí, mira, lo primero es agradecer también a mis amigos, colegas, hermanos, hermanas de las comunidades migrantes en Chile con las que trabajamos, a la Red Nacional de Acción Migrante y Promigrante, de la cual hago parte y trabajamos, también a las amigas, amigos que están dirigiendo campamentos, ollas comunes, trabajo nacional, diríamos. Parto por ahí para decir que allí hay una comunidad de personas en donde hay personas que viven en Chile, ¿no? Tanto chilenos como de otras nacionalidades. Entonces, les agradezco porque muchas de las fuentes del trabajo que llevamos a cabo proviene también de una actividad conjunta. Eso es lo primero. Lo primero a señalar en tiempos de pandemia es que efectivamente estamos en un estado de excepción, ¿no? Vivimos un momento de excepción que tenemos que considerarlo, en donde, digo siempre yo, la muerte está en la puerta de la casa y a veces adentro de la casa. Y en esas condiciones, esto nos debería llevar a pensar de manera humanista, eso es lo primero. En un humanismo que nos someta un poquito a crítica, ¿no es cierto? A nosotros, chilenos, chilenas, frente al modo en que nos comportamos, reaccionamos, respondemos a nuestros hermanos y hermanas de la región, América Latina y América Central. Entonces, mi primera reflexión es quizás invitar a reflexionar, a pensar. A veces tenemos un poco más de tiempo ahora encerradas, a quienes no tenemos que correr los riesgos de salir, ¿no? En quiénes somos nosotras y nosotros, chilenos y chilenas, en primer lugar. Y a partir de allí, pensar en el modo en cómo tratamos a los demás. Lo segundo es que hemos hecho desde los 90 hacia adelante una suerte de tajante diferencia entre migrantes y extranjeros. Es decir, consideramos migrantes y de una manera negativa, ¿no?, a personas que han llegado de Perú, Bolivia, Ecuador, en un segundo momento Colombia, República Dominicana, Haití, Venezuela, e incluso comunidades cubanas viviendo en el norte de Chile, por ejemplo, en Iquique, que también han sido bastante maltratados. Entonces, en ese sentido, esta diferencia que hacemos, por ejemplo, con personas que también están en condiciones de migración en Chile, como puedo pensar en norteamericanos, españoles, argentinos, costarricenses, suecos, etcétera, no son tratados del mismo modo, no son sentidos y sentidas del mismo modo. Esa diferencia que hacemos y que ya se ha ido generalizando, al punto en que colocamos a las personas en una suerte de nichos laborales por un lado, ¿no?, e imaginarios de estereotipos por otro, en que le otorgamos características a personas que vienen de determinadas naciones o nacionalidades. Y suponemos entonces, por ejemplo, que una mujer peruana inmediatamente tiene un nicho laboral que tiene 2 sílabas. Y eso no es nada más. Imaginamos, por ejemplo, y también decimos, o incluso se pronuncia,
que la palabra colombiana cambia la primera O por una U y racializamos y sexualizamos a las mujeres. Suponemos, ¿no?, que hay personas que tienen que trabajar para nosotros de manera más sacrificada que lo que trabaja un chileno o una chilena. En fin, hay una cantidad de cuestiones que lanzo un poco también para aquí con nuestra amiga podamos conversar al respecto, en que nos damos cuenta que hay un problema que es el no igual acceso a derechos de las personas. Es decir, yo tengo todos estos derechos mientras que tú no. Yo puedo tener estos y tú no. Y como están escuchándonos personas que están en diferentes países, bien sabemos que aproximadamente 1.500.000 migrantes que hoy día forman parte de nuestra sociedad obedece o más o menos la misma cantidad del 1.500.000 chilenos y chilenas que viven en todos los rincones del mundo. Me detengo aquí para decirles que donde usted vaya, y cuando usted vaya en alguna isla lejana que jamás conoció, va a encontrar una chilena o un chileno trabajando, ya sea como concejal, ya sea como intelectual famoso, ya sea como artista o ya sea vendiendo en un carrito de manera irregular. Por lo tanto, esto hay que pensarlo de manera humanista, desde otros puntos de vista, menos violentos, con menos insultos, y lo digo porque lamento la muerte hace algunas horas, asesinado un chico haitiano en Concepción, porque no le pasó el cigarrillo a una persona, y dejó a 2 hijas y a su mujer. Entonces, frente a ello, tenemos que pensar por qué hacemos estas cosas, ¿no? ¿De dónde viene este odio? ¿De dónde viene esta inseguridad como chilenos y chilenas para tratar mal a los demás? Eso. Muy bien, muchas gracias, María Emilia. Sí, muy potente esta noticia reciente, tan dramática, tan brutal, que habla tan mal también de nuestra sociedad en este contexto. Esta persona haitiana. Ana Piquer, yendo el tema a la ley, al proyecto de ley de migraciones, y instalo la pregunta con una anécdota. Yo recuerdo el año 2013, en pleno proceso, yo trabajaba en la Universidad Alberto Hurtado, trabajo académico, social, qué sé yo, y con organizaciones, entre ellas el Servicio Jesuita Migrante, pero también otras organizaciones, fuimos y conversamos con todos los equipos programáticos de la campaña presidencial del 2013, y recuerdo, y pongo esta anécdota, nos reunimos con el equipo del área social, de las políticas sociales, de la campaña de Michelle Bachelet, de la candidata en ese momento, Bachelet, y uno de los temas que fuimos a decir, bueno, cuál es su propuesta y qué pasa con la legislación, con adecuar, modernizar esta legislación tan antigua, que es del año 75, en el fondo, de contexto de dictadura, donde se entendía al extranjero como una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Bueno, mirando el siglo XXI, los desafíos del siglo XXI, la globalización, los derechos humanos, etc. Y la respuesta que tuvimos de quién era en ese momento la absoluta favorita para ser presidenta, en el fondo, nos decía, mira, y estoy hablando de gente que después llegó a cargos importantes, en el ministro, subsecretario, en el fondo nos decía, mira, es un tema que nos preocupa mucho, queremos hacer más que decir, porque esto nos va a afectar en la campaña presidencial, porque el anti-migrante del chileno y de los sectores medios, mundo popular, mundo más despolitizado, nos preocupa mucho. Y esa fue la respuesta que tuvimos en la campaña, en el fondo, ¿no? Y después, bueno, fueron 4 años de gobierno, y tú bien sabes y le has hecho seguimiento al proceso legislativo. Entonces, pongo esta anécdota. ¿Por qué ha costado tanto sacar, y cuál es tu visión, digamos, del proceso legislativo, de la ley de migraciones, de la institucionalidad migratoria, y en qué está hoy día? Como para empezar. Sí, o sea, efectivamente es un tema. De hecho, nosotros desde Amnistía también tuvimos una campaña asociada a las elecciones presidenciales de 2013 en su momento, y en que también pusimos el punto sobre la mesa, y fue uno de los temas en que, en definitiva, ninguna candidatura estuvo en disposición a comprometerse, en realidad. Y efectivamente es un tema que de alguna manera genera un círculo vicioso en eso, porque es siempre, muchas veces a uno nos dicen, ¿por qué pelean tanto por el tema de la ley?
si finalmente la ley no va a hacer que se deje de haber discriminación en contra de las personas migrantes. Pasa lo mismo con la ley antidiscriminación, ya, pero la ley no va mágicamente a hacer desaparecer ni la discriminación ni el racismo. Eso es verdad. Pero si desde el Estado lo que dice la ley es tenemos que mirar a las personas migrantes como potencialmente sospechosas y por lo tanto mirarlo desde una perspectiva de seguridad, en definitiva, esa es la señal que también se está dando desde el Estado a la ciudadanía. Si tenemos una ley que es respetuosa de los derechos humanos, que pone los derechos humanos de las personas migrantes al centro, a un nivel equivalente al de las personas chilenas, entendiendo que somos todos seres humanos y que las obligaciones internacionales de Chile pasan por compromisos de no discriminación, eso da una señal también a la ciudadanía en términos de dónde están los valores y qué sociedad queremos tener. Y por eso para nosotros siempre ha sido, la reforma legal ha sido uno de los elementos centrales. Y nuestro foco en la reforma legal tiene que ver justamente, uno, con una adecuada consagración de los derechos de las personas migrantes, que hoy día la ley no dice absolutamente nada sobre el tema. Una institucionalidad que tenga no solamente un fin de control de visas y de si hay que expulsar o no hay que expulsar, sino que también tenga un rol de asistencia y apoyo a las personas migrantes, que dé adecuadamente información, que permita el acceso a información de manera adecuada en los idiomas necesarios, etc. Y por otro lado, tiene que ver con tener mecanismos, un debido proceso y mecanismos claros que permitan regularizar a las personas y no crear más irregularidad. Y por último, la importancia que tiene el tema de la participación de las propias personas migrantes y de las organizaciones que trabajan con personas migrantes en la construcción de las políticas públicas en torno a la migración. Entonces, hemos estado como desde esa bandera hace ya bastantes años, y para ir cerrando la idea, lamentablemente el proyecto de ley de migraciones que se está discutiendo hoy día, que el gobierno ha ido dándole urgencia incluso ahora en contexto de pandemia, cosa que también es llamativo, no apunta en ninguna de esas direcciones. O sea, por el contrario, no tenemos la preocupación de que muy probablemente el resultado va a ser que aumente la cantidad de personas en situación irregular. Lo que va a hacer no es hacer que haya menos migrantes en Chile irregulares, sino que va a haber, por el contrario, lo que va a hacer es que va a haber más personas en situación de irregularidad que van a estar en Chile igual y que van a estar mucho más desprotegidas porque no van a tener la posibilidad de exigir sus derechos ni de recurrir a instituciones y termina siendo una situación peor desde todos los puntos de vista. Entonces, nos preocupa mucho que es un proyecto de ley que básicamente no se hace cargo de casi nada de lo que acabo de mencionar y que, por el contrario, podría terminar por crear irregularidad, lo que no beneficia ni a las personas migrantes ni a Chile. Súper, vamos a profundizar luego en aquello. María Emilia, desde tus investigaciones, desde tu experiencia, entrando como a elementos más de subjetividad, elementos tal vez más cualitativos, ¿no? ¿Por qué vienen a Chile personas migrantes de estos hermanos y hermanas latinoamericanas que has mencionado, estos flujos migratorios los últimos años, décadas en el fondo? ¿Por qué vienen a Chile y cómo es su percepción de nuestra sociedad también, desde tu experiencia, desde tu perspectiva? ¿Qué piensan ellos de nosotros? Mira, desde muchas entrevistas, Chile ha sido un país muy bien visto afuera, muy querido también. No solamente porque se le vio desde los 90 en adelante como un país prometedor, ¿no? Del punto de vista económico, sino que también siempre se habló de Chile afuera muy bien, ¿no? La gente acogedora, funcionaba, digamos, la canción que ya todos conocemos, ¿no? De esa idea de ser bien recibido, de gente buena. Eso por una parte. Ahora, la gente se viene porque necesita trabajar. Y obviamente un país que sale de un periodo muy duro, que aparece como un país económicamente seguro, políticamente seguro, atractivo, atrae a personas migrantes que están en situaciones muy complejas. Cuyas situaciones complejas tienen que ver con la responsabilidad de sus propios gobiernos y de sus propios estados. No hay que olvidar que la migración tiene dos caras, ¿no? Tiene la cara emigración
es decir, cuando alguien sale de su país obligado, ¿no? Como salimos nosotros en algún momento, como sale otra gente en otro momento, ya sea por razones políticas, de persecución, de pobreza, de lo que sea, pero emigrar ya es una decisión tremendamente difícil. Nadie emigra de un día para otro como si fuese a hacer digamos, a cumplir con un contrato que tuvo en el extranjero. Yo siempre digo, ya para cualquiera que sale, para un estudiante, ¿y cuánto estudiante ha hecho sus tesis fuera del país? O para alguien que está contratado fuera del país, ya irse de su terruño, de su familia, es duro. Y siempre hago una figura o desde una idea que también la hemos trabajado en nuestros talleres, que es, ¿qué es lo que echa usted a la maleta cuando usted se va? ¿Qué le pone adentro? ¿Ah? ¿Le pone ropa, mucha ropa, o le pone fotografía? ¿O coloca cosas, tesoros que usted tiene, la muñeca que tenía cuando era chica, el regalo que le hizo el abuelo? Bueno, un migrante, una migrante no puede hacer eso. Tiene que viajar con una valija que no demuestre que se va a quedar aquí. Tiene que viajar con una valija que pase piola, diríamos, ¿no? Por la frontera. Que no tenga ninguna sospecha, no puede ser muy grande, no puede estar llena de bolsas, tiene que ser lo mínimo para ver si en esa discrecionalidad fronteriza la dejan o no lo dejan pasar, sea por aire o sea por tierra. Entonces, como dice un gran investigador que trabajó mucho estos temas hace muchos años en Francia, donde en Francia hubo una gran migración también de trabajadores, Abdelmalek Sayad decía: el migrante es esencialmente un trabajador. Eso busca trabajo para algo tan sencillo y tan fundamental como es alimentar a sus hijos, educar a sus hijos, ayudar a su padre, a su madre, enviar remesas de regreso para que se puedan alimentar y vivir. Eso es una persona que migra de un día para otro a un país que conoce por referencias, del cual le han contado muchas cosas, pero que no conoce. Entonces, nosotros, testimonios de entrevistas de gente que decía o que dice, cuando llegué a la frontera me di cuenta que era negro. Cuando llegué a la frontera me di cuenta que aquí iba a ser terrible. Cuando llegué a la frontera, y en ese cuando llegué a la frontera pasaron un montón de cosas, ¿no? Cuando llegué a la frontera implica que yo misma vi una vez al lado mío a una chica colombiana a quien le vaciaron la cartera, la trataron mal y yo le pedí a la persona que me tratara a mí igual que a ella. ¿Por qué a mí me trataba? Veníamos pasando de Tacna a Arica, algo tan sencillo como eso. Entonces, emigrar ya es un viaje terrible. Puede ser un viaje donde hay coyotes, un viaje donde hay gente que negocia con la vida de las personas, que les miente, que les vende visas falsas, que les cuenta cuentos terribles, que les roba sus cosas, que los abandona como abandonaron en el desierto a mujeres, aquí en nuestro desierto, ¿no? A mujeres de República Dominicana que murieron de frío, ¿no? O bien como lo que le pasó a una familia colombiana que conocemos, que le amputaron un pie a ella y otro al niño porque estaban muertos de frío y están ahora en Santiago, ¿no? Ellos eran refugiados y todavía no lo consiguen. Entonces, emigrar es un viaje terrible. Y luego, inmigrar, llegar a la frontera y entrar a Chile es otro viaje complicado también. Para unos más que para otros. Para las mujeres más que para los hombres, sobre todo si vienen solas y con niños. Para las personas morenas o de piel negra más que para las personas de piel blanca. Pero sin embargo, recuerdo cómo lo pasaron de mal nuestros hermanos peruanos en los años 90 cuando recién llegaron y cómo fueron tratados. Entonces, como la migración es muy dinámica, va cambiando, se va sumando gente, efectivamente los tratos también van cambiando y van pasando por etapas. Pero la principal razón para venir es trabajar. Y cuando vienen a trabajar, efectivamente en situaciones a veces extremadamente duras, ¿no? Se trabaja en lo que sea. Yo siempre a la gente le pregunto, ¿pero qué haría usted? Y siempre apelo a la pregunta por el otro, por yo. ¿Pues qué haría yo en esas condiciones? ¿Qué hace usted, mujer sola, joven, con 2 niños, chicos, irregular, sin papeles, si tiene que darles de comer? Pueden pasar muchas cosas. Y por eso que no podemos hacer juicios. No nos podemos permitir hacer esos juicios porque algún día le puede pasar a alguien que conocemos o a alguien de nuestra familia. Entonces, trabajar es la esencia del migrante y de la migrante.
Con trabajo encuentra un techo, con un techo puede educar a los niños, educando a los niños puede salir adelante, saliendo adelante puede ser persona, integralmente persona, como usted y yo. Por lo tanto, en ese sentido, efectivamente, estas dos caras de la migración son muy duras, ¿no? Y finalmente, una vez que se parte y se llega acá, tampoco cuando se regresa es lo mismo regresar allá, porque tampoco la cosa es igual. Es como no estar siempre en ninguna parte, ¿no? Cuando lo que se desea es formar parte de la sociedad a la cual se llega a trabajar y a producir. Muy bien, muy potente. Ana, volviendo al tema legal, institucional, tú hablabas de cómo una legislación puede promover la situación irregular, ¿no? Aumentar la irregularidad en las personas, y eso finalmente es muy perjudicial. ¿Cuáles serían, así como pedagógicamente, para gente que no necesariamente está muy aproximada en los temas legales, institucionales, cuáles serían los estándares en derechos humanos, en el fondo, de buenas prácticas, por decirlo así, en términos de legislación comparada en materia migratoria? Y en ese sentido, bueno, ¿cuál sería el déficit entonces de nuestra actual institucional y potencial nueva legislación? Sí, en ese tema voy a mencionar dos cosas. Uno, de hecho, conectándolo con una cosa que decía María Emilia, y que también es otra pata muy coja en la ley que se está tramitando ahora, y que tiene que ver con qué pasa en frontera con personas que están intentando llegar a Chile y que están huyendo de situaciones de violencia o de extrema necesidad y que podrían catalogar como personas que están solicitando asilo o refugio en Chile. Y que ya hoy día se da con bastante frecuencia que ni siquiera, o que un funcionario de frontera o a veces un funcionario de extranjería, ni siquiera les permite llenar un formulario que les permita solicitar refugio, porque les dicen no calificas. De manera arbitraria, una persona cualquiera que fue la que le tocó que le atendiera, y eso vulnera lo que en el derecho internacional de los derechos humanos se conoce como el principio de no devolución. Y es que un Estado tiene la obligación de que no puedes devolver a su país a una persona que al volver va a correr riesgos graves para su seguridad, para sus derechos, incluso para su vida. Y eso es algo que no se está cumpliendo en la práctica en muchas ocasiones y que fue uno de los puntos que de hecho levantamos en la discusión de la tramitación del proyecto de ley de migraciones, porque debiera estar inserto en el proyecto de ley de migraciones, aun cuando no es una ley de refugio. No puedes separar artificialmente ambos temas y puedes correr el riesgo de estar negándole la entrada al país a una persona que está pidiendo protección. Y ese es uno de los grandes temas, y eso hace que sea más riesgoso aún la posibilidad de que intenten entrar de manera irregular y que queden a merced de toda clase de abusos, desde empleadores inescrupulosos, tráfico de personas para que les ayuden a entrar a la mala y que eventualmente puedan quedar de nuevo a merced de personas tipo coyotes o que ayudan entre comillas, ayudan a entrar al país en forma irregular. Y la siguiente pata tiene relación con hoy día, si es posible pedir una visa de trabajo o una visa temporaria o una visa sujeta a contrato estando ya en Chile, yendo a las oficinas de extranjería. Lo que está pasando con el proyecto de ley de migraciones es que impide que una persona cambie su categoría migratoria estando en Chile. Entonces, si entraste como turista, no vas a poder cambiar tu categoría migratoria en Chile, vas a tener que volver a salir del país y volver a entrar con otra categoría migratoria. Entonces, claro, el argumento es, bueno, pero es que entonces no digan que son turistas si no son turistas cuando en realidad vienen a buscar trabajo. Pero en el fondo, esa lógica es tapar el sol con un dedo. Porque como muy bien decía María Emilia, esto no es una cuestión ni de capricho ni de preferencia, es una cuestión en la mayoría de los casos de absoluta necesidad. Y la gente lo va a hacer igual. Y lo que va a pasar en la práctica no es que tengamos menos migración. Lo que va a pasar en la práctica es que vamos a tener más migración irregular y personas que se van a quedar en Chile como puedan, van a trabajar en condiciones de absoluta precariedad y que no van a tener ninguna posibilidad legal de regularizar su situación en Chile.
Y eso está fuera de estándares. Los estándares internacionales, de hecho, hace poco Naciones Unidas adoptó un pacto global de migraciones, que una de las lógicas que tiene es justamente el facilitar la regularización y evitar lo que se llaman las personas que están en situación irregular, que de alguna manera quedan creadas por la legislación, porque la legislación les genera estos baches que les impide llegar a ser regulares por más que quieran y por más que puedan encontrar trabajo y tener un contrato, pero no van a poder regularizarse. Y eso es contradictorio con eso mismo. Y para terminar, paso el dato, que el Pacto Global de Migraciones, de hecho, Chile fue históricamente uno de los gobiernos que apoyó el Pacto Global de Migraciones, que participó activamente y favorablemente de las negociaciones. Había a fines del año 2018 un encuentro en Marruecos, si no me equivoco, que se iba a hacer como la adopción definitiva del Pacto Global de Migraciones, y a última hora el gobierno tomó la decisión en diciembre de 2018 de no ir y no firmar el Pacto Global de Migraciones, y se bajó del proceso y se bajó del aceptar estos estándares, que fue el mismo año, de hecho, en que decidió no firmar el Acuerdo de Escazú, y dando dos muy malas señales en términos de compromisos internacionales en distintos ámbitos, y en este caso con las personas migrantes. Y que es consistente con una mirada, en el fondo, ¿no? Y eso quería preguntarte, María Emilia, sobre, entrando como a la materia del racismo, los prejuicios, la discriminación, esta mirada de mirar esta mirada, valga la redundancia, de mirar al migrante como una amenaza, como alguien que viene a quitarte trabajo, beneficio, potencialmente peligroso, peligrosa, que inserta en organizaciones delictuales, tráfico u otras, digamos, ¿no? Y que, por lo tanto, la política que se emprende, y la política no solo institucional, sino que también mediática, muy fuerte, y no solo en Chile, sino que en otros países, un fenómeno global, donde se acrecienta, es como que se reproduce esta lógica también mediática muy, muy fuerte. Hay una disputa ahí cultural de esta mirada antimigrante, en el fondo, ¿no? O alguien peligroso, que por un lado lo necesitas, ¿no? Como mano de obra, pero por otro lado lo desprecias, ¿no? Y vas generando exclusiones, abusos, bueno, no sé, esas reflexiones sobre el racismo y nuestro racismo chileno, en el fondo, pero también ojalá más global. Sí, mira, qué bueno que un senador plantea estas cosas. En primer lugar, a veces nuestro alejamiento de ese mundo hace que también no sepamos bien lo que ustedes están diciendo, y para mí es muy interesante lo que acabas de decir. Y voy a partir hablando de esto desde una pregunta que hace aquí Morena Ruiz. Me pareció muy interesante, que yo siempre pensé que la ley de migraciones iban a tomar en cuenta las migraciones, pues las migraciones de afuera y las de adentro. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué dice la ley de migraciones sobre los chilenos que están afuera? ¿Cuáles son las políticas de apoyo al retorno de intelectuales, de profesionales, de técnicos, de especialistas? Si alguien envejece afuera, ¿qué posibilidades tiene de venir y retornar de cierto modo para hacer un aporte a Chile? Yo creo que no hay nada sobre esto en la ley de migraciones, porque ya se decidió que el migrante o la migrante son determinadas personas y son determinadas naciones, porque si no, no habría visas diferenciadas. ¿Qué implica que haya visados diferenciados? ¿Por qué tiene que haber una visa de un tipo para una persona y de otro tipo para otra? ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué se basa esa diferenciación? Entonces, nosotros pensamos que hay una construcción muy peligrosa, ¿no? Hay una construcción de un sujeto, se ha construido a un sujeto y se construye desde distintos lugares, se construye fundamentalmente desde las leyes, o sea, desde lo jurídico, se construye desde las instituciones y se construye desde la vida de todos los días de la vida cotidiana. En esa construcción no es que se construya al migrante como tal, sino una condición, que es lo que nosotros trabajamos en este proyecto. Hay una condición de sujeto migrante construida, ¿no? Desde estas distintas áreas, que hace que la persona que tiene nombre, dos nombres o tres y dos apellidos, se convierta en un migrante. Y por lo tanto pierde el nombre, el apellido y la historia, ¿no? Pierde y tiene que seguir perdiendo lo suyo.
Y en ese sentido creo que el racismo, lamentablemente, nosotros hicimos el trabajo principal de la encuesta del 2017 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue una encuesta nacional sobre el racismo, en donde participé en esa generación de esa encuesta con un colega. Efectivamente, tiene muchas dimensiones, ¿no? Y vamos a ver que las dimensiones del racismo son prácticamente infinitas, porque el racismo es un sistema, es una estructura muy dura, ¿no? Es un sistema de poder que tiene una ideología muy potente, de la cual ni siquiera tenemos idea que la tenemos incorporada, porque simplemente se repitió y llegó, ¿no? Por un lado, ¿no? Con los sistemas ya mucho más antiguos, los sistemas económicos de la esclavitud. No olvidemos que la esclavitud fue una empresa económica. Fue una empresa económica de exterminio a todo un continente. Y que luego toma otros ribetes mucho después en Estados Unidos y también en África con los apartheid, cuando se decide que hay personas superiores a otras, ¿no? Tenemos frente a eso una infinidad de posibilidades. Yo siempre doy algunos ejemplitos, no podemos hablar de todo, pero decir que, por ejemplo, cuando Gobineau escribe de la desigualdad de las razas humanas, el libro se traduce prácticamente a todos los idiomas del mundo y él asegura que hay razas, en primer lugar, que no existen, humanas desiguales. Entonces, para poder enfrentar un texto de ese nivel, ¿no? Que se supone que es un texto fundamental, yo invito a leer a un intelectual haitiano llamado Antenor Firmin, que tiene un libro que ha sido muy poco traducido y que se llama De la igualdad de las razas humanas, y le responde a Gobineau su tremenda equivocación. Entonces, tenemos por una parte una antropología gigante del siglo XIX que trabajó al racismo como tal para decir que efectivamente las razas existían. Y tenemos además también nuestras propias historias en Chile, pues, ¿no? El mejorar la raza con la invitación de personas que venían a poblar los territorios del sur, ¿no? Y a mejorar la raza. Están los dichos de Bencuña Maquena, Vicente Pérez Rosales, un libro increíble como el de Nicolás Palacio, Raza Chilena, ¿no? Las razas no existen. Creo que hay que tomar las declaraciones de la UNESCO de los años 50 y leerse muy bien una que está en internet, vaya y entre, año 1978, donde lo explican clarito, ¿no? Clarito, para que lo lea cualquier persona, que las razas humanas no existen, pero existe el racismo. Entonces, la raza es un marcador, comillas, de diferencias, que marca cualquier cosa. Y yo voy a dar ejemplos desde Chile porque son entretenidos, ¿no? Cuando la gente quiere mirarse la mano, el rostro, decir, no, usted, mire, usted es trigueña, usted es moreno pálido, ¿no? Yo soy blanca pálida, y se hace una especie de pantón de colores para decidir dónde nos ubicamos, cuando lo que deseamos es ser blanco, pero no solamente por un color, sino por un continente. Deseamos ser blancos europeos porque allí está el desarrollo. Por eso que tampoco no nos afiliamos a lo que se hace en este continente, en nuestra región. Y lamentablemente todavía en los lápices de color hay un lápiz color piel, que supone que la piel es rosada. Y esa cajita de lápices de color aún se vende y nadie la ha sacado al mercado, que es un absurdo, porque uno pintaba cuando chica, mezclaba el café con el naranja o el rosado con el verde y no sé qué, pero no había un lápiz, yo nunca conocí un lápiz color piel. Entonces, fíjense por dónde entra, por todos lados, entra por la ley, se mete también por las instituciones, obviamente, entra por la vida cotidiana de todos los días, por los encuentros en las calles, en las micro, en el metro, en los centros de salud, entra por todos lados, pero además hay algo que está ya edificado en nuestra historia y de lo cual lo tenemos que desalojar. Porque no ha sido solamente sobre las comunidades migrantes de hoy, ha sido contra los chinos también. Por eso decimos que trabajamos como chinos, porque nos metimos y incorporamos la idea de la esclavitud china que murieron en el norte de Chile del peor modo. Y la ciudad donde acaba de ser asesinado este joven está la Laguna de los Negros, y hay gente de Concepción aquí, sabe de lo que estamos hablando. Allí se asesinó a la gente que había venido de Senegal y que venían en un barco, ¿no? ¿Y acaso se sabe que esas personas lucharon por este país? ¿Que lucharon por Chile? ¿Se tiene idea de eso? ¿Cuánto han luchado las personas afrochilenas porque los reconozcan? Entonces hoy día que llegan migrantes
en este periodo, desde el 90 para adelante, es como si hubiese llegado un sujeto para dañar. Y eso es lo que tenemos que sacarnos de adentro, porque la persona vino a trabajar. Si uno mira un poquito hacia afuera, ¿quién viene a dejarle su comida hoy día? ¿Quién está en las bicicletas y en las motos en el delivery? ¿Quién desinfecta? ¿Quién saca la basura? ¿Quién limpia? ¿Quién limpia los hospitales? ¿Quién lava los muertos? ¿Quién está en la morgue trabajando? Vamos a buscar quiénes son. Porque también cuando uno sale, tiene que hacer los peores trabajos en nuestro país. Entonces, esta cuestión de la comprensión que tenemos que tener hacia la llegada, la presencia de personas migrantes en Chile, efectivamente a mí me preocupa muchísimo que de tanto marcar y de tanto perseguir, de tanta ley terrible, se produce la irregularidad. Se abre el mercado de la trata. En Chile hay trata de personas migrantes, hay trata laboral. Existe actualmente. Hay tráfico de personas en las fronteras. Eso no lo podemos permitir. Son mafias terribles y efectivamente matan mucha gente. Entonces no puede ser que un trabajador igual a mí, que ha estudiado lo mismo que yo, que tiene a lo mejor los mismos títulos que yo, pienso en los médicos, en una cantidad de médicos que no pueden trabajar, pienso en abogados que no pueden trabajar, en profesores que no pueden trabajar, es muy probable que usted los encuentre sanitizando o limpiando algunos lugares públicos. Eso no puede ser. Estamos perdiendo la ocasión de tener excelentes profesionales, estamos perdiendo la ocasión de tener excelentes técnicos y también la ocasión de conocer conocimientos, saberes y cultura de las otras personas. Entonces, el racismo tiene múltiples dimensiones y tiene múltiples manifestaciones, con esto termino, para decir que puede manifestarse en la broma de, doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile, ¿no? Una estudiante colombiana que le dicen, bueno, pero trajiste las buenas, ¿no? ¿Qué le pasa a la persona cuando le decimos una estupidez de ese nivel, ¿no? Entonces, eso va desde la broma, ¿no?, hasta el asesinato. En todo ese abanico de posibilidades usted puede encontrar múltiples manifestaciones de aquello que se llama racismo, porque se castiga a la persona porque se supone que tiene una, comillas, raza inferior a la mía. Su cultura no es como la mía, su lengua no es como la mía, sus conocimientos son como la mía y, lo peor, no sabe educar a sus hijos como yo, no sabe amamantar como amamanto yo, no tiene el apego con sus hijos que tengo yo. Entonces, profesionales chilenos toman la decisión de mandar sus niños a un lugar terrorífico que es el Servicio Nacional de Menores. Veamos cuántos niños y niñas hijos de inmigrantes están hoy día en el Sename por decisiones tomadas discrecionalmente por profesionales en nuestro país. Gracias, María Emilia. Ana, acá en Concón hace poco tiempo un asesinato de una persona, un empresario, ¿no?, que abrió nuevamente todo un debate porque el autor sería una persona de Colombia, un sicario, y se abre todo este debate sobre el tema de la expulsión, ¿no?, de la expulsión a quien comete delito, si tiene derecho a la defensa, si puede apelar, no puede apelar. Y en el fondo, bueno, ese es uno de los temas que se discute también en la ley, ¿no? Y toda esta situación de favorecer, en el fondo, esta migración irregular. A mí me acusaron por proponer una indicación de que estaba acabando como decían, un túnel en la frontera porque estaba fomentando la migración clandestina, decían. Entonces yo estoy ayudando a regularizar a esa gente con determinados requisitos, etc. Se armó todo un debate en el Mercurio y en la prensa tradicional con estos temas. Pero, ¿cuál es la postura desde el punto de vista de los derechos humanos cuando tienes este tipo de situaciones y vuelvo al tema de los estándares en derechos humanos y las buenas prácticas o buena legislación comparada, digamos, frente a todo este tema de la expulsión, de los derechos, en definitiva, de las personas? Sí, es un súper buen punto, porque finalmente, por una parte, pasa por todo el tema asociado a prejuicio. O sea, el ejemplo de lo que tú mencionabas de Concón y que el sicario, que era colombiano, que además activa todos los prejuicios acerca de lo que significa provenir de Colombia y
Y además genera toda esta como caricaturización de que quienes hemos estado en la vereda de hablar de los derechos de las personas migrantes, de la necesidad de la no discriminación, de la igualdad de derechos, etcétera, es como que básicamente cualquier país estuviera obligado a recibir absolutamente cualquier persona bajo cualquier condición. Y en ningún caso, ni siquiera en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, existe esa obligación. O sea, en el sentido de que un Estado puede establecer determinados requisitos para, por ejemplo, pedir un permiso de residencia, establecer determinados requisitos que tú tienes que cumplir, que haya sanciones no penales, pero sí puede haber sanciones administrativas por incumplimiento de esos requisitos, y puede haber razones por las cuales una persona podría ser expulsada del país y la comisión de un delito podría ser un ejemplo de eso. Lo importante es que, y en el ejemplo particular de la expulsión es un punto débil hoy, y hasta la discusión que se estaba dando hasta ahora en el Congreso en la nueva ley de migraciones sigue siendo un punto débil, es que esa expulsión sí debiera pasar por un debido proceso. No tiene que ver con que haya una posibilidad de que la persona entienda por qué se la está expulsando, que pueda presentar descargos, que se pueda evaluar la situación de esa persona en términos de qué pasa si se la devuelve a su país de origen, y que tenga asistencia letrada en un idioma que pueda entender, y que tenga la posibilidad de reclamar de la decisión de expulsión dentro de un tiempo razonable. Y eso es algo que hoy día no existe. De hecho, incluso desde el Comité de Naciones Unidas por los Derechos de los Trabajadores Migrantes, una de las recomendaciones que nos han hecho consistentemente es la modificación del procedimiento de expulsión para asegurar un debido proceso, y además porque hoy día el plazo para que la persona reclame de la expulsión es 24 horas. Lo que es casi ridículo. O sea, la posibilidad de que una persona migrante, si además está en una situación en que no entiende bien el idioma, puede realmente presentar una apelación en 24 horas antes de que se la lleven fuera de Chile, es irrisorio. Y de hecho siempre nos reíamos que en uno de los primeros proyectos de ley que se presentó en el primer gobierno del presidente Piñera, ampliaba el plazo a 48 horas. Y yo les digo, pero, o sea, evidentemente no estamos haciendo ningún cambio real. Y esa es una preocupación que nos persistía en el proyecto de ley que se está discutiendo ahora. Y de hecho es uno de los puntos que levantamos, la necesidad de que en todas las etapas del proceso, desde la solicitud de la visa o del permiso de residencia o como se llame, hasta la expulsión, tiene que haber estándares mínimos de un debido proceso, que la persona pueda seguir, que pueda entender que si cumple determinados requisitos va a tener determinados resultados, que no esté sujeto a la arbitrariedad del funcionario que resulta que lo atendió y a los prejuicios que pueda tener eventualmente ese funcionario, y que en el caso de una expulsión, que es una medida grave, tenga la posibilidad de recurrir a la justicia de esa decisión y que se revise en su mérito la verdadera necesidad de la expulsión. Entonces, no se trata de que nunca se va a poder expulsar a nadie, pero no puede hacerse de manera administrativa y express pasando a llevar los derechos de esa persona. Y lo último que me gustaría mencionar, porque también salió en la discusión legislativa y algunas de las veces, ya no recuerdo, pero estuve en las comisiones que discutieron este tema tanto en la Cámara como en el Senado, no me acuerdo en cuál de las dos salió, que el tema de que los antecedentes penales sean como una... ¿Cómo se dice eso? Como que sea el requisito máximo. Si tienes antecedentes penales, no debieras entrar a Chile, no debieras... Y eso también requiere un análisis más fino. O sea, hay países donde el tener relaciones homosexuales consentidas son delitos, lo que significa que esa persona puede tener antecedentes penales. Hay países donde hay delitos tipo cometer ciertas herejías por decir ciertas cosas en contra de una determinada religión, y esa persona puede tener antecedentes penales. Y en definitiva, al decir, tiene antecedentes penales, por tanto no, o puede haber sido una persona que cometió hace 20 años un delito menor siendo joven pero no se trata de una persona que necesariamente haya seguido delinquiendo o que pueda de alguna manera haber, no sé, llevado una vida delictual de alguna manera. O sea,
por decirlo de una forma. Entonces, el dejar fuera ese análisis fino y decir, ¿tiene antecedentes penales, por tanto no? Puede incluso estar validando violaciones de derechos humanos de las cuales esa persona haya sido víctima en su país. Y eso es aún más grave. Y eso también ha sido un punto que incluso apareció en el contexto de este proceso extraordinario de regularización que organizó el gobierno de Piñera hace unos años atrás, en que también antecedentes penales, entonces no. Y eso requiere un análisis mucho más fino para asegurar, como digo, que no se esté amparando el que esa persona ya fue víctima de violaciones de derechos humanos en su país y ahora estamos básicamente validando esa violación de derechos humanos y expulsándola por esa razón. Entonces es mucho más complejo y, como digo, ahí también entran a jugar todos los prejuicios asociados a eso. Porque finalmente se han hecho, y de hecho se han hecho muchas veces, distinciones por nacionalidad, requisitos que se le piden a ciertas nacionalidades y no a otras, nacionalidades a las que se le pide una visa para cruzar la frontera mientras otras no, y muchas veces no hay un criterio evidente más allá de cuáles nacionalidades, entre comillas, nos gustan y cuáles no. Cuáles nacionalidades son migrantes y cuáles son expatriados, que es como el concepto bonito para atraer ejecutivos extranjeros y no para personas que vienen a buscar trabajo por otras necesidades mucho más básicas, si se quiere. Entonces, ahí hay una discusión todavía muy pendiente en términos de debido proceso. Uno de los supuestos que el gobierno instala, de hecho, explícitamente en este contexto de pandemia como argumento para legislar, para avanzar rápidamente con este proyecto, es que dice, post pandemia Chile va a quedar muy bien ubicado, muy bien parado económicamente en la región, porque tiene más recursos, más capacidad, más ahorro, más capacidad de endeudamiento y la reactivación económica de Chile va a ser buena, y esa es la confianza que tienen, lo transmiten los ministros así, y los informes, de hecho, todo, y la región va a quedar tan mal, con mucha pobreza, empobrecimiento, etcétera. Entonces, en el fondo, Chile va a volver a ser el foco de país de recepción, ¿no? De olas masivas de migrantes de América Latina, sobre todo, que van a llegar. Y por lo tanto, es necesario regular bien, proteger bien nuestras fronteras, etc. Ese es como el gran argumento que instalan y que dice, es bueno legislar ahora, no porque vayamos a aplicar la herramienta, porque saben que todavía faltan trámites y antes de que se promulgue en el contexto de pandemia, sino que más bien pensando en el escenario post-pandemia. Y te quería preguntar, María Emilia, ya en la etapa final, pero como con este telón de fondo, también mirando el escenario global, ¿no? Lo que está ocurriendo en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, con los flujos migratorios, con Chile, qué va a pasar, cuando sabemos que mucha gente hoy día está incluso saliendo de Chile por la situación económica, regresando a sus países. Hemos visto zonas de Venezuela, fuera de la embajada, de Bolivia, ¿no? Realidades dramáticas, hay gente que está buscando retornar, ¿no? Eso, un poquito esa reflexión y dejarlo abierto también libremente si quisiera tocar otro elemento, pero como esta última parte tuya, después le pedimos lo mismo a... Sí, hay cosas que no respondí completamente la vez anterior, pero bueno, rápidamente recordar lo que es un prejuicio, ¿no? ¿Qué es un prejuicio, no? Algo que está antes del juicio, ¿no? ¿Qué es un estereotipo? No voy a dar una definición difícil, sino voy a decir una definición de un autor que se llama, que es Lipton, bueno, un autor que ha escrito mucho sobre los estereotipos. El estereotipo, dice Lipton, es una idea puesta en la cabeza. A usted se le puso una idea en la cabeza y se convence que esa idea que se le puso en la cabeza es verdad. Por lo tanto, visto así, esa persona me va a dañar, esa persona me va a infectar, esa persona me va a molestar, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente hay gente que comete crímenes, pues. Y gente que comete crimen tiene que ser juzgada por el crimen que cometió. Su nacionalidad es su nacionalidad, pero la persona que cometió un crimen, la persona cometió un crimen, tal como los chilenos que cometieron un crimen fuera de Chile también. Entonces, debe ser castigada, ¿no? Debe seguir el juicio, debe, qué sé yo, tener el rigor de la ley, etcétera. Eso por una parte. Y sobre me sonrío porque esta historia de
de lo que va a ocurrir, ¿no? Pienso en una muy buena columna que escribieron los colegas del proyecto Anillo sobre la futurología, ¿no? Que instalaba el gobierno al respecto. Yo pensaba en los camiones, perdón, en los buses que se llenaron durante el estallido social de migrantes haitianos que decidieron regresar porque estaban aterrados. Se regresaron a México e intentaron entrar a Estados Unidos. En el camino pasó de todo. Hubo gente que murió, gente que fue secuestrada, gente que fue maltratada, por el terror que tenían de ser detenido al momento del estallido social. Porque efectivamente, ¿a quién se detiene en primer lugar en la calle? ¿A quién se le piden papeles en primer lugar? Vamos viendo, sí, como decía, las manifestaciones del racismo son infinitas, ¿no? Entonces, por otra parte, también considerar, y me alegro mucho que hayas tomado ese tema, de la cantidad de trabajadores migrantes, y lo voy a decir así, que se quedaron sin trabajo de un día para otro, tal como muchos de nosotros, no es el caso mío, pero es el caso de mi marido. Todos hemos vivido esto, que se han quedado sin trabajo de un día para otro a causa de la pandemia, ¿no? Y, por ejemplo, entre los trabajadores peruanos que estuvieron ahí en la puerta de la embajada, habían turnos completos, había un restaurante completo. A lo mejor, señora, señor, usted que fue a ese restaurante, X, no vale el nombre, a tomarse el pisco sour ese genial que venden, toda esa gente se quedó de un día para otro sin nada. Y como se quedaron sin nada, no pudieron pagar el arriendo. Como no pudieron pagar el arriendo, estuvieron en la calle. Como estuvieron en la calle, dijeron, ¿saben qué? Estemos como estemos, volvamos a nuestra casa, que yo creo que todos pensaríamos lo mismo. Entonces, hay una situación ahí bien particular, con un concepto también bien particular, que ahora se está colocando en medio de la mesa, que es el de los varados. Varados de Colombia, varados de Perú, varados de Bolivia, varados de Venezuela, porque en un contexto como comencé hablando de un estado de excepción, y lo digo porque estamos en estado de excepción con militares y policías en la calle, que yo espero que después de la pandemia se acabe, porque es una de las grandes preocupaciones en todos los países que esta situación de ultravigilancia por arriba y por abajo, con drones y con gente en la calle, se mantenga después de la pandemia, cuidado con eso, ¿no? Entonces, que en esta situación terrible efectivamente esté pasando esto, es porque la gente quiere volver a su casa, quiere volver a pesar de la situación que tenga, porque la muerte está en la puerta de la casa y adentro. Y quiere pasar a lo mejor los últimos días o quiere disfrutar en las condiciones que sea con su gente, su familia, en su tierra, su ciudad, su región o su barrio. Entonces, mucha la gente que está regresando y que quiere regresar, porque está por un lado los varados que quedaron allí, porque el trabajo se acabó, entre ellos había muchos irregulares, cuidado, mucha gente en situación irregular, mucha gente sin contrato, gente trabajando así nomás, porque es muy fácil hablar que se roban el trabajo cuando efectivamente el sentimiento de un trabajador chileno que se ve en la calle, porque toman a 3 personas migrantes para pagarle exactamente lo mismo, tiene un nombre muy clarito, ¿no? Eso es explotación laboral. Y eso tendría que ser regido, obviamente, por quienes corresponde, ¿no? Entonces, un trabajador irregular, lamentablemente, y sigo con Sayad, es la persona ideal para ganar plata. Porque mientras más irregular esté, obviamente no tiene ningún contrato con usted. Y si no está, si se enferma o se muere, hay muchos más esperando que puedan ser entonces tomados, entre comillas, para trabajar en esas condiciones. Entonces, este lugar de pensar en la futurología esta de la que hablaban nuestros colegas, ¿no? De lo que va a pasar más adelante, bueno, efectivamente no tengo mucha confianza en este gobierno para las predicciones que ha hecho en torno a la propia pandemia, ¿no? Entonces, estas predicciones sobre la invasión no es tan nueva porque siempre lo han dicho. Cuando hablaron de ordenar la casa, fundamentalmente se dirigían a la población migrante, porque supuestamente la venían a desordenar. Una casa ordenada desde mi casa, no desde la casa de todos, pues. Yo decido cómo ordeno la mía y saco y entro a quien se me antoja. ¿De eso se trata? Entonces no puede ser este tipo digamos, de
de seguridades, ¿no? Ante tanta incertidumbre, además decirle a la gente que va a venir gente a invadir, eso ya lo han dicho hace muchísimo tiempo, desde los 90 para adelante dijeron que iban a invadir, ¿no? Han dicho también que va a provocarse inseguridad. ¿Pero por qué están diciendo, por otro lado, que las personas de Haití son tan buenos trabajadores? Eso lo dicen los empresarios, lo han dicho varias veces, hay un montón de artículos al respecto. Vigi lo dijo también. Me acuerdo de un artículo muy particular donde él habla muy bien de los migrantes. Estamos hablando de la empresa privada, ¿no? ¿Por qué son tan interesantes, no? Los y las migrantes. ¿Para qué? ¿Para solamente extraer fuerza de trabajo? ¿Para solamente castigar? Entonces, invasión por un lado, interés por otro. Entonces, un sujeto que nunca está en un lugar claro porque se le quiere y se le odia, no se le quiere sacar, y se está diciendo además que a lo mejor va a venirnos a invadir más adelante. Yo no sé en las actuales condiciones quién querrá venir a Chile, sinceramente, porque ni siquiera sabemos si vamos a salir vivos de esta historia. Así estamos actualmente. Entonces, me parece irresponsable y me parece otra forma más de denostar a la gente y de asegurar cuestiones que no se pueden asegurar. Entonces, lamentablemente, el racismo es un problema real. La migración no. La migración es un fenómeno social provocado por las economías mundiales que mueven los hilos y que hacen lo que quieren con nosotros y nosotras. Nadie tiene asegurada la vida económicamente, ni aquí ni en ninguna parte, salvo que tú seas dueño de los medios de producción. Pero no tiene seguridad ninguna cosa. Entonces, efectivamente, la pandemia ha hecho supurar. Ha sacado la pus, ¿no?, del racismo. Ha mostrado las desigualdades de una manera feroz. No solamente de las personas migrantes, sino también de la sociedad chilena. Muestra las desigualdades, muestra las odiosidades, muestra las equivocaciones también, pero yo creo que hay que terminar con cosas positivas, ¿no? Muestra la esperanza. ¿Cuántas ollas comunes existen hoy día en este país? ¿Quién las organiza? ¿Cuánto se demoran en montar una olla común? ¿Acaso en algún campamento alguien se queda sin comer? Tomo la voz de Lorena y de Elizabeth en Alto Hospicio y en Antofagasta, en Los Arenales, para aprender de ellas, ¿no? Aquí, dicen ellas, nadie se quedará sin comer. Poco importa la nacionalidad que tenga, porque en un campamento vive gente de todos lados, porque es el único lugar para ir a resguardarse, y porque los últimos peruanos que partieron hace algunos días estaban en el campamento resguardados, ahí la gente los ayudó. Entonces, esta esperanza es de un Chile que yo creo que por abajo y por el medio, tengo esa esperanza, después de tanto sufrimiento, podamos ponernos de acuerdo en algunas cosas y podemos tener un montón de diferencias entre el modo de que pensamos o con quién queremos andar o no, pero pongámonos de acuerdo en que hay que sacar al país adelante con todas las personas que viven al interior. Basta de dirigirse a chilenos y chilenas, no, nos dirigimos a todos los habitantes de Chile. Porque también se excluye de esa manera, ¿no? Y se excluye aquí y se excluye en otros países también. Todos somos habitantes de este país. Y por lo tanto, hay que tener, y termino con esto, por lo menos los 3 conceptos que usamos en la campaña que tenemos hoy día en la Universidad de Chile, que es una campaña de la cátedra, de la Universidad Abierta de Recoleta, de la Radio Universidad de Chile, de la Red Nacional de Migrantes y la Radio Juan Gómez Milla. Una campaña que se llama La Humanidad Somos Todes. 3 conceptos: solidaridad real. Podemos vivir juntos siendo distintos. Eso es un viejo Durkheim en la sociología más clásica. ¿Podemos vivir juntos siendo distintos? Claro que sí. Porque lo estamos haciendo hace un montón de tiempo. Segundo, comprensión. Comprensión pensándose en el otro. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Cómo se las arreglaría usted si estuviera en esta situación? Y por último, reconocimiento. O sea, todos queremos ser reconocidos. Todos queremos ser reconocidos y reconocidas. Y por eso sí, con esos 3 conceptos podemos hacer algo. Yo estoy convencida que podemos lentamente, como bien decías tú, es un trabajo lento, porque hay que hacer cursos en las universidades, hay que educar transversalmente, hay que conversar con los funcionarios, ¿no?, de las empresas. Hay que ir a conversar con la gente, porque no es llegar y decir yo no hablo con usted porque usted es racista, si la gente a veces no sabe que lo es.
No tiene idea que lo es, porque todavía se canta la canción del perro judío y los hornos crematorios en una ronda infantil en este país. Todavía no la hemos sacado de encima desde los años 50, imagínense. Entonces, fantástico haber podido decir algunas cosas y con mucha esperanza también, con mucha esperanza y segura que vamos a dar algunos pasitos para salir de esto. Muchas gracias, muy potente. Lo mismo, Ana Piquer, como la última parte para ir cerrando, dejar libremente desde tus convicciones, desde la organización a la que representa Amnistía, desde la lucha por los derechos humanos, un mensaje final con libertad, los últimos minutos. Sí, gracias. Y quiero partir también desde esa esperanza de la que habla María Emilia. O sea, yo creo que, y más aún desde el estallido social en octubre del año pasado, que tuvo de dulce y de agraz en muchos sentidos, pero creo que salió algo extremadamente positivo de ahí y que tiene que ver justamente con el poner sobre la mesa las desigualdades, la segregación, la poca dignidad con la que viven tantas personas en Chile, sean o no chilenas. Generó una empatía que nunca había existido, por ejemplo, con la causa del pueblo mapuche. Y eso derivó además en la oportunidad real de tener una nueva constitución. Entonces, ahí hay una vía de tener una conversación, porque la Constitución finalmente no es solo un documento jurídico, es una conversación acerca de cuál es el país en el que queremos tener. Y lamentablemente, hasta aquí, la mayor parte de la reacción del gobierno ha tenido mucho que ver con enfrentar eso desde una perspectiva de seguridad, que no es algo nuevo, es algo que venía de antes. O sea, la ley de migraciones, como decíamos, tiene una perspectiva de seguridad y esta idea de ordenar la casa tan brutal que mencionaba también antes, también fuimos muy críticas de ese concepto de, oye, ordenar la casa tiene que ver con votar lo que nos sirve. O sea, de eso estamos hablando cuando hablamos de seres humanos. Y todo lo que ha tenido que ver con la criminalización del pueblo mapuche y cómo se han abordado esas demandas, y luego la criminalización de los movimientos sociales, la respuesta policial brutal que tuvimos a las manifestaciones masivas desde octubre en adelante, que es algo que como Amnistía estuvimos documentando y ha sido de las peores crisis de derechos humanos que hemos tenido desde el fin de la dictadura, y quizá probablemente la peor crisis. Y ahora, en el contexto COVID, como que se ha dado, por una parte, el que se ha profundizado esa agenda de seguridad o se ha mantenido intacta. El hecho de que el gobierno le esté apostando por darle apuro a la ley a la ley migratoria, a la ley de seguridad, a la ley de inteligencia, a la ley para el resguardo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. Esos son sus apuros, pero por ejemplo ahora están empezando a reactivarse con el tema de la ley antidiscriminación, siendo que el salir incluso en el contexto pandemia, tener una ley antidiscriminación que realmente proteja a todas las personas para que tengan acceso igual a derechos y para además incorporar un elemento que tenga que ver con prevención y con educación, con institucionalidad, con construir una cosa que no tiene que ver solo con reaccionar a la discriminación cuando sucede, sino evitarla, eso no es prioridad. Entonces, ¿dónde están realmente las prioridades? ¿Y cuáles son las prioridades que queremos exigir desde la ciudadanía? Y en ese sentido creo que todavía hay mucho por construir, porque yo soy una convencida de que la pandemia en ningún caso ha dormido como siempre se habló de que Chile despertó en el contexto del estallido social, y yo no creo que para nada que se haya dormido. Estamos encerraditos y cuidándonos todos porque sabemos qué es lo que hay que hacer en este momento, y eso está bien, pero ahí hay una demanda social fuerte que tiene finalmente que ver con las profundas desigualdades, segregaciones y discriminaciones con las que casi nos habíamos acostumbrado a vivir. Y como muy bien dice María Emilia, eso no es solo para chilenos, chilenas, tiene que ver con todas las personas que vivimos en Chile y cómo podemos
convivir en esa lógica, de que tenemos diferencias, pero que eso no nos hace a ninguno ni más ni menos humanos, y por lo tanto ni con más ni menos derechos. Y creo que ahí hay una oportunidad enorme en este momento, al ver, de alguna manera, y con esto termino, la pandemia nos ha hecho como ver en una foto de alto contraste todo eso. La profundidad de las desigualdades, la profundidad de las discriminaciones, la situación de las personas migrantes, la situación de otros grupos que están en situación de mayor vulnerabilidad, y cómo la respuesta del Estado no le da prioridad a hacerse cargo de eso precisamente, sino que le da prioridad a otras cosas distintas. Y eso nos da pie también para cuestionarlo y para decir, bueno, ahora de cara a lo que venga después, si salimos vivos de esta, tenemos una oportunidad de construir algo distinto. Y el proceso constituyente es una de las herramientas que tenemos hoy día, y que, bueno, habrá que seguir peleando desde donde cada uno nos toca nomás. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación, unos 1 hora, 10 minutos. Para mí ha sido muy potente y he aprendido mucho de ustedes. De verdad, agradecerles muchísimo, 2 grandes mujeres muy potentes que están a un nivel de conciencia también, yo creo, generando una expansión de la conciencia colectiva en nuestro país, desde cada uno desde sus lugares, digamos. Y que en este momento y en este contexto de pandemia yo creo que también hay, no sé, la fragilidad, la vulnerabilidad en la que se encuentra el pueblo, también puede que haya una esperanza también de mayor recepción a estas ideas transformadoras, ¿no? Yo concuerdo con ese despertar, está ahí latente, ¿no? Y habrá que continuar. No sé, de verdad que muchas gracias por el espacio, por su sabiduría, sus experiencias, sus mensajes. Vamos a dejar grabado este videíto, va a quedar ahí disponible para las redes, para compartirlo, usarlo como conversatorio. Esa es la idea de estos espacios, de generar debate, reflexión, intercambio. Así que, por mi parte, muy agradecido y nada, despedirnos, desear también que nos cuidemos, nos autocuidemos y nos cuidemos colectivamente, solidariamente, para salir adelante de esta pandemia. Ya, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias por el espacio, gracias a la gente que está escribiendo, a Jimmy, a Ale, a Kirby. 1.000.000 de gracias también por estar presentes. Entre todos y todas podemos hacer grandes cosas. La humanidad somos todos. Así mismo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Buen fin de semana. Chao.